Hola, ¿cómo estás? Hoy te propongo transformar todas esas creencias que te hacen pensar que la vida es dramática y dura. Te propongo cambiarlas por creencias que te recuerden que la vida es pura generosidad y fluidez. Te propongo regalarte la oportunidad de reencontrar tu misión de vida para llenar de sentido tus instantes. Pero para eso, primero tenés que tomar conciencia y educar tu ego, desprenderte de todo ese cúmulo de no verdades que te han ensombrecido el brillo y el poder de tu corazón. Para ello, debes recuperar tu compromiso inicial, amar y comenzar a disfrutar de todo lo que sos y lo que tenés. Esto es Místicas y Apasionadas. Yo soy su sanador y hoy te traigo la tercera parte de cómo influyen las heridas de mamá en mí. Recuerda, no todas somos madres, pero sí todas somos hijas. Así que, por favor, sin juzgar, si te interesa este tema, quédate conmigo que tengo mucho para contarte. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, como te decía, no todas somos madres, pero todas somos hijas. Por ende, no traemos un manual escrito de cómo ser madres y cómo ser hijas. Así que nos vamos abriendo caminos en este maravilloso aprendizaje que es la vida y que en realidad nosotras mismas o mismos como almas hemos decidido venir a transitar todos estos aprendizajes, desafíos, pero también hay muchísimas cosas buenas en nuestra vida, solo que nos han enseñado a mirar lo que falta, a mirar la carencia, a mirar lo que no tenemos o lo que deseamos comparándonos con los demás. Esto es Místicas y Apasionadas, este espacio donde crecemos, aprendemos, reflexionamos, compartimos, despertamos. Es un espacio que fue creado para mujeres, pero los hombres son muy bienvenidos también. Así que vamos a seguir con esta tercera parte de las heridas de mamá, a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, vamos a seguir tomando conciencia, ¿no? Y como decía, todos hemos sentido el dolor que cargan nuestras madres. Todos los hijos, yo creo que sentimos en algún momento el dolor que cargan nuestras madres, aun cuando ellas tratan de esconderlo o aun cuando nuestros padres no se muestran, digamos, con sus conflictos delante de nosotros. Nosotros como hijos pequeños, los niños presienten. Por esa razón, los niños se enferman porque no saben cómo solucionar, cómo protestar o cómo decirle a los padres que ellos también están sintiendo esa energía, ese dolor, ese miedo, ¿no? Que sienten a veces nuestros padres por X motivo que estén pasando. Bueno, todo esto también influye en nuestro proyecto sentido, porque es así como vamos a ir creando luego nuestra vida. Como les dije, todos hemos sentido el dolor que cargan nuestras madres y todas nosotras y nosotros sospechamos hasta cierto punto que somos, muchas veces estamos hablando de nuestra niña interior, de nuestro niño interior, de un niño hasta los 13, 14 años. Muchas veces sospechamos o tenemos esa angustia interna cuando somos pequeños, sintiendo que de alguna manera lo que le pasa a nuestros padres, que muchas veces ni siquiera sabemos lo que es, muchas veces sí sabemos, que somos culpables de su dolor y de alguna manera nos sentimos como responsables de aliviar su dolor haciendo algo. Por eso los niños muchas veces comienzan a tomar cierto tipo de responsabilidad muy a temprana edad, ¿sí? Y eso hace que nos perdamos parte de nuestra infancia, de la parte del juego del niño, de la parte del deberíamos dejar que nos cuiden. Bueno, esos niños que toman ese tipo de responsabilidad muy pequeños terminan siendo adultos salvadores, desarrollan el complejo del salvador. Entonces cada cosa que le pase a sus amigos, a cualquier persona de su entorno van a estar ahí salvando.
¿sí? En cierta manera, yo creo que también de alguna manera en algún momento lo he sido, trataba de salvar a todo el mundo, trataba de hacer todo, de cargarme todo en la espalda, de solucionar todos los problemas, inclusive de mis parejas, ¿sí? De mis parejas y sus familias, era como que trataba de estar ahí salvando, porque era lo que correspondía para que no sintieran dolor y es en realidad es un gran error, porque allí es donde nos viene luego la frustración. Pero todo esto, vamos a hablar en otro momento, del tema pareja. Ahora vamos a hablar del dolor de nuestras madres, pero saber que si te pasa eso en tu adultez es porque vos comenzaste allí, salvando a tus padres, ¿sí? Allí está la culpa, ¿no? La culpa que en realidad, según el curso de milagros, la culpa no existe, sino que es un miedo disfrazado de algo, de un sentimiento allí que nos impulsa. Culpa busca castigo y el castigo busca dolor. Entonces, de alguna manera comenzamos a lastimarnos, ¿no? De esta manera con la culpa. Esto tiene sentido cuando se considera el limitado desarrollo cognitivo de un niño, ¿sí? Que se ve a sí mismo como la causa de todas las cosas que ocurren en su casa o con sus padres. Entonces, bueno, es un niño que inclusive, bueno, yo he tenido pacientes que de niños cargaron con toda esta carga emocional de los conflictos de los padres y el sufrimiento de su madre, y luego de adultos, bueno, puede despertarte una fibromialgia, puede despertarte una depresión, que en realidad la herida está en la infancia. Deberíamos, bueno, los terapeutas ir para atrás a buscar allá, porque lo que se programa en la niñez muchas veces, ese niño herido que quedó en la niñez, lo traemos al adulto y por más que el adulto no tenga mayores estrés en la vida, ese niño sigue herido y cada vez que el adulto siente la amenaza o el peligro de que algo puede pasar, bueno, se activa todo este mecanismo y se desencadena, ¿no? Esta patología o este síntoma, ¿sí? Que puede, en este caso puede ser depresión, puede ser, bueno, algunas patologías crónicas, ¿no? Eh, Así que bueno, si no abordamos esta creencia inconsciente como adultos, ¿sí? Si tomamos conciencia de esto, es posible que todavía estemos caminando con ella, o sea, estemos caminando con ese niño herido adentro nuestro. Y cada vez que hay un peligro, como les decía, o sea, el que actúa y el que entra en pánico es el niño, no el adulto. ¿Sí? Por eso es un tema así como muy delicado de tratar y realmente hay que saber cómo tratarlo e ir, digamos, a la raíz de donde comenzó todo esto para poder tomar conciencia, ¿sí? Y poder liberarlo. Nos limitamos, bueno, ¿cómo llevamos, cómo podemos ver en nuestra vida cuando ocurre esto, ¿no? Que seguimos con nuestro niño herido adentro? Por más que seamos adultos exitosos, que hayamos estudiado una carrera, que hayamos viajado por el mundo, que tengamos un montón de recursos, nos vamos a limitar, nos vamos a postergar y vamos a repetir historia de dolor, atrayendo hacia nosotros conflictos nuestros o de los demás, o atrayendo personas a nuestra vida que son conflictivas y que nos causen el mismo dolor, ¿sí? Que en realidad de alguna manera nos está mostrando que aún no sanamos. Mientras las personas llegan a consulta y dicen, no, 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 eso ya lo trabajé. No, eso con mi madre ya lo trabajé. Si todavía te duele, si todavía tu cuerpo o tus emociones te están mostrando que eso duele, no sanaste. Es posible que no era tu momento de sanar, es posible que no diste con el profesional adecuado, es posible que no estabas preparada, es posible que hayas trabajado muy por arriba. Entonces, si duele, si se siente, no sanaste. La verdad es que ningún niño puede salvar a su madre, pero él está seguro que sí puede, ¿sí? Ningún sacrificio que haga una hija será suficiente para compensar el alto precio que su madre haya tenido que pagar o las pérdidas que ha acumulado a lo largo de los años, ¿no? Simplemente por ser mujer, madre, más en esta cultura, ¿no? En esta cultura.
debemos entender que estas heridas la venimos arrastrando hace mucho tiempo y no es solo de mamá. Mamá trae de su mamá de su mamá, y así vamos arrastrando una larga cadena de ancestros. Bueno, en biodescodificación biológica, lo que hacemos es trabajar hasta la cuarta generación. Yo he estudiado la parte chamánica de mujer medicina, que llevan en sí la cosmovisión, ¿no?, de todo lo chamánico, y se dice que hasta la séptima generación podemos estar arrastrando. Imagínense que lo que se vivía hace 700, ponele, 700 años atrás, las mujeres, o sea, hay sufrimientos que son impensables, tanto porque no había tantos recursos como que la mujer era muy súper reprimida. Entonces, nosotras podemos estar en esta cultura moderna, pero seguir reprimiéndonos por miedo. Y esto me pasa mucho con las terapeutas, ¿no? Cuando empezamos a desarrollar toda esta profesión y despertar todo este poder femenino para sanar a otras mujeres, resulta que hay un bloqueo muy grande cuando es el momento de mostrarnos y mostrar nuestra profesión, nuestro propósito de vida, ¿no? Que es no solo mejorar a una mujer y hacerlo porque es nuestra profesión, sino que hay una misión un poquito más grande detrás, que es comenzar a despertar a las mujeres para que las mujeres también despierten a los hombres, tanto a sus parejas como a sus hijos, perdonando a sus padres, ¿no? Entonces hay un bloqueo muy grande a la hora de mostrarse porque tienen miedo a ser juzgadas, tienen miedo a ser agredidas, tienen miedo a quedar en ridículo, tienen miedo a fracasar, tienen miedo a ser rechazadas, humilladas. Hay muchísimos miedos, y esto, si sos terapeuta y estudiaste 700.000 cursos, como muchas lo hacemos, y de repente no sabes para dónde ir, porque en realidad no es que te está faltando conocimiento, sino que te está faltando soltar esos bloqueos. Y esos bloqueos muchas veces vienen a través de mamá, ¿no? A través de las heridas de mamá que mamá arrastra de mucho más atrás. Sin embargo, esto es lo que muchas mujeres hacen por sus madres desde la infancia, ¿no? Esta decisión de querer salvar a mamá y hacer algún sacrificio para salvar a mamá se toma por amor, por lealtad, una lealtad ciega, obvio, y una verdadera necesidad de aprobación y apoyo emocional de la madre. Recuerden que la madre representa para nosotras el alimento. El primer alimento lo tomamos de mamá cuando estamos en la panza de mamá. Y luego las madres que alimentan con la leche materna, también estamos allí. Entonces todo lo que tenga que ver con el alimento, y si vos seguís biodecodificando para atrás, como, a ver, alimento con qué consigo mi alimento, y lo consigo con dinero. ¿Con qué consigo dinero? Y consigo dinero teniendo un trabajo, un buen trabajo, que me paguen por él. ¿Y con qué consigo un trabajo? Bueno, teniendo una buena actitud, formándome. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con nosotras y los bloqueos. Por eso cuando, bueno, de la forma en que yo trabajo, justamente lo que vamos haciendo, y como enseño también a las terapeutas que voy formando en Guardianas del Útero y en Transgeneracional, lo que hacemos es justamente buscar eso, ¿no? ¿Dónde está el bloqueo? Podemos encontrar un montón de bloqueos, a veces muchos, en cada uno de los ítems que he nombrado, o a veces en una parte, ¿no? Pero todo tiene que ver con las heridas de mamá, o tiene que ver con mi relación con mamá, que en realidad cuando hay una mala relación, obviamente que de alguna manera yo estoy queriendo salvar a mamá o que mi mamá sea mi mamá, porque muchas veces cuando pasa esto, las hijas nos convertimos en madre de nuestras madres, ¿sí? De una manera mala, de una manera mala y sufrida, o de una manera muy egoica y autoritaria. Así que es un tema como para, no es un tema menor, ¿sí? Es un tema para reflexionar y mucho. Y muchas de nosotras confundimos ser leales a nuestras madres, ¿sí? Ser leales a nuestras madres con ser leales a las heridas de mamá. Entonces allí es donde vas a escuchar
pobre mi mamá, no supo cómo manejar su pareja, pobre mi mamá, tuvo que hacer esto, lo otro. Bueno, quizás deberíamos cambiar por, a ver, cuáles son las cualidades que tiene esta mujer, ¿no? Que me dio la vida, cuáles son las cualidades que tiene mamá. Y también confiar en que mamá puede salir adelante, que mamá puede despertar y que nunca es tarde y que hay que honrar su camino también porque es mi camino, ¿sí? Entonces, para algo ella tuvo que pasar por eso que tuvo que pasar, pero ella es la que debe resolver. Yo no tengo por qué cargar con las cosas de mamá, pero no desde una manera autoritaria, ¿sí? Y soberbia, sino desde el amor en saber que mamá puede con su mochila y yo tengo que cargar la mía. ¿Haciendo mejor el trabajo que mamá? Sí, porque solamente así voy liberando el camino para los que llegan después de mí y liberando las almas también de mis ancestras, ¿no? Con el reconocimiento que necesitan dentro del árbol genealógico. Incluso las relaciones madre e hija más sanas y solidarias, pueden tener una dinámica hasta cierto punto por el simple hecho de ser mujeres en esta sociedad, ¿sí? Y para las hijas que tienen madres con problemas graves como adicciones o enfermedades mentales, depresiones, o madres abandónicas, ¿no? Bueno, hay muchos casos que son muy dolorosos para las hijas y que cuesta mucho como despegar de ahí aún de adultas. Y seguimos arrastrando ese miedo y esa ausencia en nuestras parejas, en nuestros hijos, en nuestros amigos, ¿no? En nuestro trabajo también, la profesión. Y entonces ese impacto puede ser muy, pero muy dañino para nosotras. Las madres deberíamos asumir la responsabilidad y llorar nuestras pérdidas, dejar de esconder nuestras lágrimas, superar o trascender como sea, pedir ayuda, lo que sea, nuestras vergüenzas, gritar nuestra verdad, ¿sí? Y asumir la responsabilidad sobre sus propias historias. Esas historias guardadas en secreto, se guarda mucho el tema de los abusos, el tema de los abortos, el tema de las traiciones, el tema de los incestos. Y mujeres, tengan en cuenta que todo esto es muy dañino para sus hijas y sus hijos, y que de alguna manera esa historia va a salir a la luz. Y va a salir a la luz a través de que ocurra lo mismo con alguno de los que siguen después de nosotros, o que lo vivan, digamos, totalmente de la parte opuesta, ¿no? Entonces, no está bueno guardar secretos, porque los secretos tienen que salir a la luz. Esto no es solamente transgeneracional y árbol genealógico y psicogenealogía, es mucho más profundo, es más espiritual, es el camino del alma, ¿sí? Entonces, una vez que pones luz a eso, eso ya no tiene fuerza, ya muere, no tiene fuerza. He escuchado a muchas mujeres decir, nadie me dijo lo difícil que era ser madre, ¿no? Y sí, por eso, si no querés arrastrar con las heridas tuyas, de tu madre, y tener un bebé en brazos a quien tenés que formar como un maravilloso ser humano, deberías primero pensar en sanar primero, ¿no? Sanar tus heridas, ver qué te pasa con mamá, ver qué te pasa con los miedos con relación a la pareja, ¿no? ¿Y qué te pasaría con tus miedos si sos mamá? Y luego recién tomar la decisión. Nada, absolutamente nada te prepara para cuando llegas a casa con un bebé y te das cuenta de que todo lo que implica, ¿no? Tener un hijo, que no es un juguetito, no es un juguete que vos llevas a casa y todo es maravilloso. Hay muchos conflictos que surgen con la nueva convivencia, pero más aún, bueno, para la madre, digamos, implica tener un bebé, implica muchas cosas, muchos sentimientos encontrados, como la responsabilidad de educar, la responsabilidad de que ahora tiene otra persona a su cargo, la responsabilidad de cuidar su nido, la responsabilidad de formar a otro ser humano. Y muchas veces las que estamos solas, la responsabilidad y los miedos que implican estar solas con un hijo, ¿no? Y las que no, también decir, bueno, ahora tengo que ser esposa, mamá, educadora,
Y si soy profesional, tengo que salir a trabajar porque también pienso en todo el tema económico. O sea, es muchísimo, para una mujer es muchísimo, el hombre es como más práctico, no tiene tantos miedos, ¿sí? Pero para una mujer, bueno, traer un hijo al mundo no es tan a la ligera. La cultura es muy dura con las madres, sobre todo con las madres que todavía están ahí esperando al hombre de su vida para ser madres, entonces llegan a los 40 y también suman otros miedos y otras heridas más de si no soy madre y qué va a pasar, y quizás ese proyecto ni siquiera sea mío, sea de mis padres. Bueno, todo eso es un tema de mujeres. Fíjense que, bueno, tenemos así muchas cositas que sanar porque, como les dije, no solo arrastramos de la familia, sino de este inconsciente colectivo, ¿no? Donde nos tildaron de menos que. Así que justamente hoy estamos tratando de recuperar y estamos haciendo lo que podemos para recuperar ese lugar, ¿sí? Entonces también tener así como mucha paciencia y amorosidad con tus procesos internos, porque no es de un día para otro, como digo, es un proceso, e ir despertando de a poco. Entonces, ¿cómo podríamos sanar estas heridas, no? El primer paso que yo, o sea, hay muchas formas, porque como les digo, hay muchas terapias buenísimas, hay muchas formas de sanar, pero, o sea, el primer paso es que vos tomes la decisión, ¿no? Y tomes conciencia. Pero luego yo acá te voy a dar algunos tips, ¿no? Como para ir, siempre lo mejor es ir con un buen profesional, un profesional recomendado y que realmente sepa del tema, ¿sí? Entonces, pero si no, bueno, podés utilizar alguno de estos consejos que te voy a dejar acá, o me podés hacer alguna pregunta también dejándome abajo de este episodio o en el video, donde sea que esté este material, podés preguntarme y yo con mucho gusto te voy a contestar. Lo primero que debemos hacer es desenredar los mensajes tácitos de la sociedad a las madres. ¿Y cuáles son estos mensajes? Por ejemplo, la curación de la herida de la madre requiere que desenredes los mensajes sutiles y abiertos que vas recibiendo todo el tiempo, en todas partes, con respecto a la maternidad. Y este mensaje obviamente es para las madres, ¿no? Este cuestionamiento conduce a un ajuste de cuentas interno, ¿sí? Con la definición de ser que debemos, con la definición de que en realidad es como un mandato que debemos ser supermadres, perfectas, mujeres soberanas y mujeres femeninas, todo junto, ¿no? Los mensajes tácitos y estratégicamente pensados, y eso lo vas a ver, por ejemplo, lo vas a ver cuando te quieren vender algo, que ponen una madre divina con un bebé divino, sonriendo y felices, ¿no? Entonces vos tenés que ser esa madre para ser feliz o para tener ese coche o tener ese viaje, tenés que tener ese marido que esté en forma divino, la felicidad a través de la sonrisa, que tu hijo sea hermoso y divino y vos tenés que estar espléndida en todos los sentidos. Entonces son todos mensajes que vamos grabando en nuestro subconsciente y que de alguna manera corremos detrás de eso para cumplir con este mandato. Pero les cuento una cosa, sépanlo que nunca vamos a llegar porque no somos eso, la vida es otra cosa, la vida es otra cosa. Entonces, estos mensajes estratégicamente pensados de la sociedad y de algunos muchos a las madres, bueno, te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Uno de los que yo más escucho y me llama la atención, por ejemplo, si la maternidad es difícil, entonces es culpa de la madre para quien la maternidad es difícil. ¿Sí? O sea, vos tenés la culpa si tu maternidad es difícil. ¿Cómo no te diste cuenta? ¿No? Te avergonzarás si no eres la super mujer, la mujer maravilla con tus hijos. Entonces ahí estamos las madres corriendo atrás de los hijos, aun cuando los hijos ya tienen su propio nido, sus propios hijos,
y estamos ahí viviendo la vida de nuestros hijos. Bueno, otro de los mandatos es, hay madres naturales, que les sale naturalmente ser madre, para las que la maternidad es fácil. Y si no sos una de esas madres, entonces algo anda muy mal con vos. Bueno, falso. Se supone que sos capaz de manejarlo todo con facilidad. Si tenés hijos, tenés que tener hijos que se porten bien, que hagan todas las cosas bien, que no cometan errores, que te dejen bien plantada en cualquier lado, ser ejemplo de hijos, ser vos como madre tenés que ser sexualmente atractiva, tener una carrera exitosa y un matrimonio sólido. Falso, falso, falso. En realidad no debemos, si queremos ser felices, si queremos disfrutar de nuestra familia, de lo que tengamos, ¿no? Porque otro es que sí o sí tenés que tener un papá. ¿Cómo? ¿Pero sos madre soltera? Bueno, a mí me han criticado mucho porque yo antes decía, soy madre soltera, o sea, estaba separada del padre de mis hijos, los he criado, creo que la mayoría del tiempo sola, entonces yo era una madre soltera, no tenía ningún hombre al lado. Pero bueno, fui muy criticada por decir eso, ¿no? Era como, ¿cómo vas a decir madre soltera? Bueno, entonces tenemos que empezar a soltar todos esos mandatos, esos lastres que nos condicionan como mujer. Hacemos lo que podemos, mujeres, hacemos lo que podemos, pero cuando tomamos conciencia de este montón de cosas, que bueno, esas heridas de mamá es la que arrastramos, o sea, mamá también la condicionaron de la misma manera. Entonces, ya empezar a cortar con esta estupidez humana, ¿sí? El segundo paso que yo veo mucho en todo este largo camino que vengo recorriendo, y más últimamente con las mujeres, hace como unos 7, 8 años estoy trabajando muchísimo con mujeres, es reconocer los roles del sacrificio y de la ira. A ver, piensen en esto, los roles, reconocer los roles del sacrificio y de la ira. Para las madres, que de hecho se han sacrificado tanto para tener hijos en nuestra cultura, si ella vive la vida de ese hijo como, como su creación o su propiedad, realmente puede sentirse como un rechazo cuando su hijo supera los sueños de la madre, ¿sí? O supera los sueños que ella creía y tenía, digamos, programado para ese hijo. Allí es donde comienza a haber un roce entre madres e hijas o madres e hijos, ¿no? Cuando esa madre tiene todo programado, se sacrificó, no vivió, dejó su vida de un lado, hasta inclusive muchas madres se separan en ese trayecto por dedicar su vida a sus hijos, por dedicarse a trabajar 16 horas por día para darle lo mejor a ese hijo, y ese hijo resulta que en vez de ser el mejor abogado, decide viajar por el mundo siendo artesano o decide totalmente otra cosa, ¿no? Y ahí es donde entra todo este conflicto, todo lo que hice por vos y mira cómo me pagas. Bueno, todo esto es manipulación del ego, ¿no? Pero son heridas que se vienen arrastrando, por eso hay que viajar más livianas, ¿no? Viajar mucho más livianas. Esa madre puede sentir, aunque no lo diga, una sensación de sentirse endeudada consigo misma, y por eso se cree con derecho a participar de la vida de su hijo o de su hija, o necesitando todo el tiempo ser validada por sus hijos cuando hizo esto, ¿no? Que la reconozcan. Y esto yo creo que hasta yo, mujeres, hasta yo que ya tenía mucho trabajo interior y como les digo, no tengo mi vida resuelta, ni ahí no tengo mi vida resuelta. Todos los días estoy tratando de pulir mi vida siendo mejor madre, mejor pareja, mejor amiga, mejor en la sociedad y mejor conmigo misma, mejor profesional. Pero uno va puliendo la vida de a poco. Nadie tiene nada resuelto, pero yo también en un momento he sentido todo lo que hice por ustedes y no me están reconociendo. Hasta que me di cuenta que en realidad la que no me estaba reconociendo era yo misma. Y ahí como que solté, y al soltar la relación se hace mucho mejor con nuestros hijos. Comenzamos a disfrutar, ¿no? Comenzamos a disfrutar. Yo pienso que no hay mejor cosa que el abrazo sincero a un ser querido.
cuando sentís ahí ese calorcito, el latido de su corazón, y no hay más nada, no existe más nada. Todo lo demás son conflictos, conflictos muchas veces sin resolver, conflictos que no tienen tanta importancia, pero sin embargo le damos una trascendencia por lo que debe ser o por lo que hay que hacer. Así que bueno, como los estudios de la psicogenealogía lo han demostrado, esta dinámica del transgeneracional puede hacer que la próxima generación de hijas se mantenga pequeña, ¿no? Porque, por ejemplo, si una madre hizo todo lo que hizo, como yo les dije recién, se sacrificó al máximo por un hijo que después siguió otro camino, y ese hijo es feliz en ese camino, ese hijo o esa hija es feliz en ese camino, puede ser que esa madre quede con esa sensación de no me reconoció todo lo que hice y todo esto. Si esta madre reprime este sentimiento, va a pasar justamente a la nieta, ¿sí? A una de sus nietas. Una de sus nietas va a vivir toda esta sensación o este sentimiento de que, o el mandato de que tiene que mantenerse pequeña para que sus madres o sus madres puedan continuar sintiéndose validadas y reafirmadas en su identidad como madre, ¿no? Y esto es porque el árbol pide eso, el árbol da la orden de que alguien se tiene que mantener pequeñas, ¿sí? Sin éxito, sin brillo, porque hay alguien en el árbol que está reclamando eso. Y se haya ido de este plano o no, ¿no? Así que fíjense qué profundo es esto. Entonces, una identidad por la cual muchas se han sacrificado tanto, pero sintieron que lo que recibieron fue tan poco, ¿sí? Entonces alguien lo tiene que devolver, entonces alguien lo va a vivir en su propia vida, esto de mantenerse pequeñita, porque mamá sintió que alguien quedó con deuda, alguien tiene que pagar esa deuda. Debemos recordar que cada ser trae su propio aprendizaje y propósito de vida, y nosotras las madres solo somos un canal para que ellos o ellas puedan desarrollar su máximo potencial como ser humano, ¿no? Y nosotras desarrollar el nuestro, además de madres. No somos solo madres, aunque ya sé que hay muchas mujeres que traen como misión ser madres, pero esas son las que son madres biológicas, son madres del corazón, adoptan un montón de niños y aparte son, por ejemplo, estas mujeres que viajan por el mundo sanando a los niños o tienen comedores humanitarios, ¿no? Esas son las que tienen misión de madre, ¿sí? Pero en realidad, bueno, todas nosotras deberíamos, aparte de ser madres, ser nosotras mismas y ver qué es lo que queremos para nuestra vida e ir organizándonos. Y hay una parte de la formación de guardianas del útero donde trabajamos toda la organización de las madres, o sea, no podés, digamos, postergar tu vida 20 años, porque en realidad un niño bien cuidado, hasta los 24 tenés que estar ahí para él. Entonces, si postergamos esos 20 años, son 20 años de nuestra vida que después nos podemos arrepentir. Entonces es comenzar a vivir la vida y no los mandatos y decir, bueno, ok, vamos a organizarnos con esto, ¿no? Y para los niños que necesitan a su madre, sacrificarse es un esfuerzo por aliviar de alguna manera el dolor de su madre y por lo general una decisión subconsciente, ¿sí? Y para un niño que necesita a su madre, sacrificarse es un esfuerzo para aliviar de alguna manera el dolor de su madre. Y esto es una decisión subconsciente que se toma a muy temprana edad, ¿sí? Pero solamente vamos a descubrir que esta es la causa de nuestros problemas cuando ya seamos adultos, ¿no? Ese es el tema. Entonces, acá yo creo que de alguna manera todo esto nos lleva que es más, digamos, un aprendizaje para nosotras como madres que para nosotras como hijas. Pero si ya somos hijas adultas, tomar conciencia de esto, ¿no? Digamos, la madre herida existe, pero no existen muchos lugares seguros donde las madres puedan procesar su rabia, su sacrificio, ¿sí? O su dolor. Y todos estos mandatos que la sociedad nos ha exigido. Y porque las hijas todavía temen inconscientemente el rechazo
por elegir no hacer los mismos sacrificios que las generaciones anteriores, ¿no? Bueno, esto de que no hay un lugar seguro donde poder, un lugar seguro donde poder ser nosotras, ¿no? Bueno, yo como practico budismo hace mucho tiempo y el budismo dice, bueno, sé el cambio que querés en este mundo. Bueno, yo trato dentro de mis posibilidades de ir como dentro de lo que sé y lo que puedo, ir como creando estos espacios, ¿no? He creado un círculo de mujeres, he creado, bueno, con mi compañero, he creado el viaje de la mujer sagrada, que es un retiro donde realmente le damos ese espacio a que la mujer se desnude en absoluto, con todas sus emociones, con todos sus sentimientos, donde ella pueda gritar su dolor, donde ella pueda gritar sus frustraciones, donde ella pueda mostrar sin vergüenzas su historia y donde ella sienta que realmente es valiosa más allá de su historia, ¿sí? Y que su historia es respetada por todas y por todos. Entonces, desde mi granito de arena, yo trato de cumplir mi misión y este es mi propósito de vida, ¿no? Y mientras voy sanando a los míos, voy acompañando a otros a sanar sus heridas. Entonces, como les decía, por qué creé todo esto y por qué sigo creando espacios, es porque en nuestra sociedad existen muy pocos lugares seguros para que las madres descarguen su rabia, su ira, sus miedos, sus vergüenzas, ¿sí? Entonces, por lo general, descargamos con la pareja, con los propios hijos, o seguimos cargando esas mochilas pesadas en la vida que luego le vamos pasando a nuestros hijos, ¿no? Una hija es un objetivo muy potente para la ira de su madre, porque la hija aún no ha tenido que renunciar a su personalidad por la maternidad. Entonces, ese es un tema cuando muchas veces como madre nos sentimos impotentes, no podemos con nuestra vida y con nuestra mochila y encima tenemos que cargar con la mochila de nuestra hija. Y muchas veces inconscientemente y de alguna manera nuestra ira va dirigida a esa hija, ¿no? A esa o a esas hijas. La hija pequeña puede recordarle a su madre su potencial no vivido. Y si la hija se siente lo suficientemente digna como para rechazar alguno de los mandatos patriarcales que la madre ha tenido que tragar, ¿sí? Por lo que sea, entonces fácilmente puede desencadenar esa rabia clandestina en su madre. Clandestina cuando digo es una rabia escondida, ¿no? Que quizás ella no lo exprese nunca, pero eso se va a manifestar en su cuerpo como alguna enfermedad, alguna patología o algún síntoma. Por supuesto, la mayoría de las madres quieren lo mejor para sus hijas y yo no creo que ninguna madre haga lo que haga y lo hace a propósito, ¿sí? Sin embargo, si una madre no ha lidiado con su propio dolor o aceptado los sacrificios que ha tenido que hacer o que ha elegido hacer, entonces su apoyo a su hija puede estar mezclado con rastros de mensajes que sutilmente infunden vergüenza, culpa u obligación a su hija, ¿no? Bueno, pueden filtrarse estos mensajes, pueden filtrarse en las situaciones más benignas, digamos, ¿no? Por lo general, de alguna forma, quizás se manifiesten en alguna forma de crítica o alguna forma de devolver los elogios, ¿no? Que es de manera sarcástica. Por lo general, no es el contenido en sí de la declaración, sino la energía con la que se transmite ese mensaje, lo que puede llevar a traer a la luz este resentimiento oculto, ¿no? Que lleva la madre. Bueno, el tercer punto de esto de sanar las heridas de mamá es abrazar el dolor, ¿no? Abrazar el dolor. Es que la madre se permita lamentar sus propias pérdidas y asegurarse de no depender de su hija o de su hijo como su principal fuente de apoyo emocional. Esto mujeres, es súper importante. ¿Cuántas madres llegan a consulta
¿O cuántos hijos de 30, 40, 50 llegan a consultas hecho pedazos emocionalmente porque en realidad papá la abandonó a mamá, la dejó por otra más joven y mamá todos los días lamentaba la pérdida, su dolor, pero se descargaba conmigo, ¿no? Cuando tomamos a los hijos como amigos y que no son amigos, deberíamos tomar mucha conciencia ahí, ¿no? Las madres debemos llorar, llorar todo lo que tuvimos que renunciar y que nos dolió. Debemos llorar lo que queríamos y no lo tenemos, pero nunca llevar toda esta carga a un hijo, ¿no? Lo que sus hijos nunca podrán darle porque son otro ser, porque en realidad, bueno, es como el premio consuelo, ¿no? Sobre todo con las parejas, cuando nos divorciamos y tenemos un divorcio conflictivo, los que más sufren son los hijos. Y la gran responsabilidad la tenemos las madres, ¿eh? Porque los hombres son más prácticos, a veces son más duros y a veces son más, no voy a decir la palabra, pero ustedes ya saben, ya pueden imaginarse cuál es, pero nosotras somos las que protegemos y abrazamos a los hijos. Nosotras, busquemos otro lugar donde lamentar, donde llorar, donde echarle basura al otro, no con nuestros hijos, porque no están haciendo que sus hijos las quieran más a ustedes, sino que están haciendo que sus hijos se carguen con todo el dolor porque es papá y es mamá. Sin embargo, por injusto que sea, no es responsabilidad de la hija reparar las pérdidas de la madre, ni sentirse obligada a sacrificarse de la misma manera, porque en realidad, en la mayoría de los casos, lo que pasa es esto, ¿no? Más tarde o más temprano, esta hija se siente obligada a ser fiel a mamá. Entonces voy a buscar una pareja igual, que de alguna manera tengo que sentir ese dolor como para sentirme digna del amor de mamá, ¿no? Es inconsciente, mujeres, es inconsciente, no es algo que uno lo haga con la mente clara, no, obviamente que no. Para las madres se necesita una enorme fuerza e integridad para hacer esto. Y las madres necesitan apoyo en este proceso, ¿sí? Pero no el apoyo de las hijas, ¿sí? Por eso está bueno buscar, digamos, en otro lado, ¿no? Y muchas veces los amigos tampoco nos ayudan mucho ahí en estos casos. Las madres liberan a sus hijas cuando procesan inconscientemente su propio dolor sin convertirlo en un problema para su hija. De esta manera, las madres liberan a sus hijas para que logren sus sueños sin culpa, sin vergüenza, sin sentido de obligación, ¿no? En plena libertad. Cuando las madres sin darse cuenta hacen que sus hijas se sientan responsables de su pérdida o de su dolor, se crea un enredo que refuerza la opinión de la hija de que no es digna de sus propios sueños, porque con mamá no lo logró, no pudo, o si se siente digna le va a costar un montón, porque no, es como que la vida no es fácil, ¿no? Va a tomar como eso, esa opción. Y esto apoya la opinión de una hija de que el dolor de su madre debe ser de alguna manera su culpa, ¿no? Y esto es una culpa inconsciente, por eso nos vamos a encontrar con estas mujeres que son excelentes profesionales, pero no logran generar dinero. Recuerden que el dinero tiene que ver con el alimento tiene que ver con mamá y también con el alimento emocional, ¿no? ¿Cuál es el alimento emocional que yo comí cuando era pequeña, ¿no? Entonces, son muchas cosas para tomar conciencia, ya lo sé, pero pareció importante darlo ahora que la energía estaba como para grabar estos episodios y tomar un poco de conciencia, porque esta es una de las partes esenciales de la sociedad, ¿no? Si las mujeres como madres sanamos, vamos a tener hijos felices y sanos y dignos, con dignidad de vida. Y la familia que formen esos hijos van a ser más dignas también, van a tener dignidad de vida. Y vamos a ir por los sueños y cuando las personas son felices, no se enferman, son abundantes, la vida fluye, ¿sí? Pero vamos a seguir un poquito más acá. Para las hijas que crecen en una cultura patriarcal, existe la sensación de tener que elegir entre tener poder, ser exitosas o ser amadas. Y esto
Esto solamente lo pueden comenzar a escuchar, y van a escuchar todo eso. La mayoría de las hijas eligen ser amadas en el lugar de empoderadas, porque existe la sensación de que estar completamente empoderadas en sus sueños y en lo que quieren pueden causar una grave pérdida del amor de las personas importantes en su vida. Y esto tiene que ver con estas heridas, ¿no? Estas heridas de la infancia, estas heridas de mamá, específicamente sus madres, ¿no? Así que las mujeres que quedan, que deciden quedarse pequeñitas e insatisfechas, pasando inconscientemente la herida de mamá a la siguiente generación, ¿no? Porque no hay otra forma. Uno como que trata de vivir lo que aprendió, ¿sí? Y no es lo que te enseñaron con palabras, sino lo que viviste. Como mujer existe una vaga pero poderosa sensación de que tu empoderamiento dañará tus relaciones. Pensalo un poquito, por favor, pausa este audio y pensá cuántas veces dijiste no, porque si yo emprendo este sueño, emprendo este viaje, emprendo esta profesión, este trabajo, si soy exitosa, si acepto esto, pareja quizás se sienta mal o se sienta menos, o si yo gano más que él. Yo sé que esto no es en general, porque hay muchas mujeres que ya superaron esto, pero la mayoría, yo diría que en un 75% de las mujeres, esto es un cálculo mío, todavía pasa, ¿sí? Y a las mujeres se les enseñan a valorar las relaciones por encima de todo lo demás. Nos aferramos a las migajas de nuestras relaciones muchas veces, mientras que nuestras almas pueden anhelar profundamente la realización de nuestro potencial que sabemos que tenemos y que sabemos que podemos hacer más y que sabemos con seguridad que podemos ser más felices y que nos merecemos más, pero sin embargo nos quedamos ahí chiquitas, ¿sí? Pero la verdad es que nuestras relaciones por sí solas nunca podrán sustituir adecuadamente el hambre de vivir nuestra plenitud de vida, ¿no? O nuestra misión o nuestro propósito de vida. Ninguna relación, ni la relación con tus hijos, ni la relación con tus padres, ni tu relación de pareja, por más que vos sientas que es el amor de tu vida. Si nos negamos a nosotras mismas, siempre nos vamos a sentir como que falta algo, que no somos, que no estamos completas, que realmente no somos totalmente felices, aunque tengamos todo. Y esto se los digo porque ya me ha pasado, ¿sí? Bueno, el cuarto punto de sanar las heridas de mamá es cuestionar las dinámicas de poder y los estereotipos. ¿Cómo es esto? Bueno, la dinámica de poder en el centro de la relación madre-hija es uno de los temas tabúes y es el tema central donde está alojada la herida de la madre, ¿no? Mucho de esto pasa en la clandestinidad, en secreto, debido justamente a los muchos tabúes y estereotipos sobre la maternidad de nuestra cultura. ¿Y cuáles son estos estereotipos? Y bueno, por ejemplo, mandatos como las madres siempre cuidan y aman, no siempre, no hay no sé dónde está escrito que debería ser así, ¿no? Las madres nunca deben sentirse enojadas, resentidas con sus hijas o hijos, tampoco es cierto, pero tenemos muy adentro, quizás no lo expresamos, pero tenemos como eso, ¿no? Se supone que las madres y las hijas son las mejores amigas. Grave, grave, grave error. Falso. El estereotipo de todas las madres deberían ser amorosas todo el tiempo despoja a las mujeres de su humanidad, debido a que a las mujeres no se les da permiso para ser humanas o para ser humanos completos, ¿no? Como vinimos a esta tierra. Pero en realidad, bueno, está estos estereotipos que de alguna manera las madres sentimos como la necesidad de cumplir con eso y en realidad son falsos, mujeres. Solo tienen que pensar. Amar, hay una sola forma de amar, amando, amando, abriendo tu corazón, ¿sí? Y no podemos cambiar al otro, respetando la historia del otro, respetando el camino del otro y apoyando a nuestros hijos cuando ellos nos pidan y cuando necesiten, cuando ya son adultos, ¿no? La verdad es que las madres son seres humanos y todas las madres tienen momentos
de desamor con ellas mismas, con sus hijos, con sus parejas, y es normal y natural, ¿sí? Y es cierto que hay madres que simplemente no aman en la mayor parte del tiempo a sus hijos, ya sea por adicción, por enfermedad, o por muchas otras causas, ¿no? Madres que han tenido que abandonar a sus hijos, madres que han tenido que dar en adopción a sus hijos. Sin embargo, viven con una culpa tremenda de que no son merecedoras de nada por haber hecho eso en ese momento que no tenían otra opción, ¿sí? Madres que han abortado y que se destruyen la vida, se van autodestruyendo de a poco por culpa, ¿no? Entonces, este tipo de cosas y muchas otras luchas internas que tenemos las mujeres. Pero hasta que estemos dispuestas a enfrentar estas incómodas realidades y mirarlas de frente, la herida de la madre estará en las sombras, ¿sí? Estará escondida ahí como un fantasma a punto de salir para asustarnos en cualquier momento. Y seguirá transmitiéndose de generación en generación. Todos tenemos un patriarcado adentro en cierto punto. Hemos tenido que ingerirlo para sobrevivir en esta cultura. Por eso hay muchas mujeres que son más machistas que los hombres, ¿sí? Y yo no las juzgo, pero sí trato de mirar qué hay atrás de esa historia, ¿no? ¿Cuál es la historia que hay detrás de esa historia? Cuando estemos listas para confrontarlo plenamente nosotras mismas, a ese dictador, a ese tirano, a esa forma que tenemos de actuar con la energía masculina en nosotras, la forma de decidir, la forma de hacer negocios, la forma de ganarnos nuestro dinero, la forma en que solucionamos los problemas, bueno, esa es tu parte masculina, la forma en que avanzás en la vida. Cuando realmente mires de frente al machista que tenés dentro y puedas realmente, digamos, trascenderlo y volver a tu parte femenina, sabiendo que podés utilizar la masculina de una manera más amorosa, siendo vos, no siendo un hombre, porque no sos hombre, ¿sí? No sos masculino, pero sí tenés esa energía, por eso podés decidir, podés hacer negocio, podés ocupar un lugar en la sociedad, pero desde el amor, desde todas estas cualidades femeninas que tenemos, ¿no? Entonces, cuando estemos listas para confrontar plenamente nosotras mismas como les dije recién, este macho que tenemos adentro, también confrontaremos en los demás, en los que están afuera. Yo diría trascender, ¿no? Trascender. No creo que sea confrontar, sino trascender, incluida nuestras madres. Esta puede ser una de las situaciones más desgarradoras, ¿no?, que debemos enfrentar, pero a menos que estemos dispuestas a ir allí adentro donde se encuentra esta herida, abordarla, no podremos tampoco sanar la herida de mamá en nosotras, ¿sí? Porque también no solo arrastramos todo esto que les vengo diciendo, sino a mamá la hirieron, ¿no? Entonces eso me duele. Bueno, si no tomamos conciencia de esto, estaremos pagando un alto precio, ¿sí? Por la ilusión de la paz y el empoderamiento. ¿Y cuál es el costo? Y ya vamos cerrando por acá. ¿Cuál es el costo de no curar las heridas de la madre en mí? Y el costo de no sanar las heridas de mamá en mí es vivir tu vida indefinidamente con estos ítems que te voy a nombrar ahora y muchos más, ¿no? Pero te voy a nombrar algunos más comunes, que es una sensación vaga que persiste de que hay algo malo en mí, en no poder conectar con mi potencial por miedo al fracaso o la desaprobación, tener límites débiles y un sentido poco claro de quién soy, no sentirme digna o capaz de crear lo que realmente deseo y sueño, no sentirme lo suficiente, segura, como para ocupar un espacio y expresar mi verdad. Si yo no sano las heridas de mamá, si no tomo conciencia, digamos, mi vida va a estar organizada por todos los mandatos de la sociedad, por el autosabotaje conmigo misma. Y cuando te acercas a un avance, obviamente te vas a autosabotear, ¿sí? Esperar inconscientemente el permiso y la aprobación de mi madre, de mi pareja, de mis amigos, de mi jefe o incluso de mis hijos antes de reclamar mi propia vida, ¿no?
Entonces, fíjense, digamos, esto es parte de todo lo que es esta cadena ancestral y colectiva que arrastramos las mujeres, ¿sí? Por eso no juzguemos a nuestras hijas y no juzguemos a nuestras madres, simplemente tratemos de tomar conciencia y abrir nuestro corazón y llenar este corazón de amor compasivo, porque todos somos seres humanos que venimos a aprender, ¿no? Venimos a aprender a liberarnos de todos estos bagajes y poder amar en libertad. Pero recuerda, no importa si el otro te ama, si vos amás es suficiente. ¿Sí? Si vos amás es suficiente. Y que esto no confunda a decir, bueno, me someto a una pareja que me maltrata porque yo amo. Cuando te maltratan es porque vos no te amás y porque vos te maltratás. El amor no duele, el amor hace que fluya la vida, el amor hace que avances, el amor hace que esas dificultades que aparecen en tu vida te hagan más fuerte, más sabia y más creativa, ¿sí? Así que no confundas el amor con miseria humana, el amor con carencia, el amor con necesidad, ¿sí? O con otra cosa. Bueno, hasta acá les dejo este episodio. Espero que les haya gustado, espero sus comentarios debajo de este video, de este episodio. Suscríbanse, por favor, suscríbanse. Compartan con quienes los necesiten, porque quizás puede que no les sirva para absolutamente nada, pero puede ser que una palabra de esta, que va con mucha intención y mucho amor, pueda transformar o pueda comenzar a abrir un camino en la vida de alguien más. Así que compartan en sus redes sociales, denle al me gusta, si yo sé que estás ahí, comentame, ocupa tu lugar, quizás este sea el espacio que se está abriendo en tu vida para que vos comiences a ocupar tu lugar, ¿sí? El universo le gusta los actos simbólicos, entonces cuando uno hace un acto simbólico se abre toda una oportunidad frente a nosotras y nosotros. Así que te dejo hasta acá. Bueno, te cuento, no te pierdas el próximo episodio, que aún en el próximo seguimos hablando de la madre, su herida y el divino femenino, ¿no? Esta parte nuestra de la divinidad, esta parte nuestra que como yo la llamo sagrada, porque somos dadoras de vida y porque la humanidad entera entra a esta vida por este portal maravilloso que tenemos, que es nuestro útero, que es nuestro centro de poder creativo. Así que no te pierdas el próximo episodio y nos estamos viendo muy prontito. Acordate, todas las decisiones que tomes desde el amor y no desde el miedo. Y cuando digo desde el amor y no desde el miedo, no es una frase, sino decir, bueno, esta decisión que estoy tomando es amorosa, tiene corazón. Bueno, si es así, seguí adelante. Si es con miedo porque me va a pasar, porque me va a dejar, porque me va a hacer, porque me van a robar, bueno, no es por ahí. Cancelo, 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 decía una maestra mía de metafísica. Así que les mando un abrazo grande, que tengan buena semana y nos vemos la próxima. Chao.